Hola, muy buenos días, Dios te bendiga y te guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Quiero que me acompañes a estudiar un poco este tema de la ansiedad. Hay mucha ansiedad en nuestras vidas, en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. El tema para hoy lleva como título No más ansiedad. Y vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 hasta el 7. Nos dice de la siguiente manera: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que nos centremos en este tiempo porque si vives bien integrado en el sistema social actual, seguro que tu vida, en mayor o en menor grado, posee uno de los ingredientes más molestos del ser humano occidental del siglo XXI, la ansiedad. Esa preocupación constante por lo que vendrá, esa insatisfacción continua por lo que está ocurriéndote en este momento, o bien la necesidad perentoria de controlar todo lo que en tu vida acontece. Son síntomas de una vida vivida desde el pequeño remolino interno que genera la ansiedad. La ansiedad es uno de los problemas más frecuentes de nuestros días en los países desarrollados. Entonces quiero que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podamos ver y podamos entender qué significa la ansiedad, cómo lo podemos definir. En segundo lugar, qué nos enseña la palabra de Dios respecto a una vida ansiosa. En tercer lugar, cuál será el resultado de vivir bajo la palabra de Dios y lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, algunas consideraciones que son necesarias para vencer la ansiedad. Vamos a definir entonces la ansiedad. El doctor Kleiner Moore, un psicólogo cristiano ya fallecido hace algunos años, define la ansiedad como la neurosis de la ansiedad se caracteriza por notables grados de infundados temores, angustias y aprensiones. Quien padece de reacción de ansiedad puede estar continuamente preocupado por su futuro. Y también nos encontramos otro doctor, también un psicólogo, el doctor de Arce Lainez, que define también la ansiedad como la ansiedad es el trastorno psicológico que puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede pasar o puede ocurrir en algún momento. Entonces, bajo estas premisas, podemos decir que la ansiedad es al miedo como la depresión es a la tristeza. La ansiedad es aquella emoción secundaria, porque el miedo es una emoción primaria. Nosotros tenemos miedo ya por naturaleza. El miedo es algo que nos canaliza a preservar nuestra vida, pero la ansiedad como una emoción secundaria es la desvirtuación de ese miedo, es el secuestro de nuestra mente. La ansiedad podemos verla como un río. El miedo es como un río. Si el miedo es como un río, es controlado, obviamente va a traer paz, va a traer vida, va a traer emoción, va a traer cosas buenas. Pero la ansiedad, en este caso, también es como un río, pero un río desbordado, que lo que trae es desolación, lo que trae es destrucción, lo que trae son este tipo de cosas que no están acorde a lo que Dios quiere para tu vida y para nuestras vidas. Entonces, sabiendo estas cosas, nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué nos enseña la palabra de Dios en segundo lugar? En el versículo 6 vamos a estar basando esta premisa.
Porque la carta a los Filipenses es algo que es bien interesante en este sentido. Es una carta que es conocida como la carta de la felicidad o también como el más dulce de todos los escritos del apóstol Pablo. Alguien resume esta carta de la siguiente manera: me regocijo, regocijaos vosotros. Si yo me regocijo, dice el apóstol Pablo, entonces ustedes también deben regocijarse. Es una carta que está llena de gozo, que está llena de alegría, está llena de la emoción del apóstol Pablo, pero es una carta que se escribe cerca del año 64 después de Cristo. Es el primer encarcelamiento del apóstol, posiblemente era en Roma que estaba encarcelado. Ahora, pero no cabe en nuestra mente, no cabe en nuestro corazón la idea de que este sea el mejor ambiente para escribir una carta de amor, paz y mucho gozo, porque obviamente el apóstol estaba preso, el apóstol estaba encarcelado, y estar encarcelado es una de las situaciones más duras y difíciles y horrorosas que puede vivir un ser humano. Tomando en cuenta la actitud de Pablo y lo que nos deja por escrito por medio de esta carta, nosotros podemos aprender varias cosas. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta y decirle a Dios: ¿qué podemos aprender de tu palabra? Y las cosas que nosotros podemos ir aprendiendo es, en primer lugar, no se inquieten por nada. Este versículo es el remedio para nuestras ansiedades o preocupaciones. En primer lugar nos está diciendo: no se inquieten por nada. Ahora, ¿es posible para un cristiano no inquietarse por nada? Es posible. Seguro que sí es posible, mientras tengamos el recurso de la oración con fe como un elemento primordial en nuestras vidas. La nueva versión internacional traduce el versículo 6 de esta manera: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios. Es importante destacar que dice en toda ocasión, es decir, en todo momento, como también lo encontramos en Tesalonicenses, que el apóstol nos exhorta a orar en todo momento, que nos dice: orad sin cesar. La frase en toda ocasión alude a presentar en oración a Dios todas las cosas que nos puedan aquejar, es decir, todo lo que nos pueda estar sucediendo, que nos cause daño, que nos cause dolor, que nos cause tristeza, que nos cause amargura, debemos presentarlo ante Dios, ya sean situaciones físicas, mentales o espirituales. Vemos que el apóstol también dice: con oración y ruego, como si se repitiera la misma acción de orar, es decir, oren y oren, pero no es así. Acá oración tiene la idea de la actitud global de mi vida, es decir, la actitud que yo tengo ante la oración, dando a entender que debemos tener más tiempos, más que tiempos de oración, es tener una vida de oración. El ruego sí tiene que ver con las peticiones más específicas, con lo que Dios nos está diciendo. Es posible no inquietarnos por nada cuando dejamos todo en la mano de Dios por medio de una vida de oración. Lo segundo que nos enseña la palabra del Señor es presentar nuestras peticiones a Dios. Presentar nuestras peticiones a Dios. Es muy diferente cuando nosotros nos presentamos a Dios con una lista, como si fuera de supermercado, de mercado, de requerimientos a Dios. Aquí Pablo nos enseña a depender absolutamente de Dios. Alguien me enseñó una vez que todo comienza con oración y todo termina con oración. Todo debo presentárselo a Dios en oración, también como lo dice una hermosa canción. Presentar nuestras peticiones a Dios denota dependencia total de Él. El apóstol, por medio de esta carta, nos enseña a ser concretos con nuestras peticiones a Dios. Es decir, es saber pedir, es estar dispuesto a aceptar su voluntad una vez conocida. Eso es ser concreto en lo que yo le pido a Dios. Ahora, también nos enseña a ser agradecidos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le damos gracias a Dios por las cosas malas que nos suceden? Debemos ser agradecidos en todo momento, en todo lugar. Pablo nos enseña a ser agradecidos aun cuando no hayamos recibido nada, cuando nuestra respuesta fue nula o cuando la respuesta de Dios fue no.
o cuando la respuesta de Dios dijo, espera, es allí donde nosotros debemos ser agradecidos a Dios. Eso es fe. Ahora, amados hermanos, si nosotros cumplimos con esto, si nosotros cumplimos con lo que acabamos de hablar, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado entonces va a ser algo bien interesante, porque el versículo 7, el cual corresponde exponer en este momento, es el resultado de practicar el versículo 6, como ya lo hemos explicado. El versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo usa la palabra cuidará o guardará. En griego, esa palabra es roureo o froureo, que es un término militar que quiere decir proteger o custodiar. Es una metáfora atrevida del apóstol que describe la paz de Dios como un centinela, como un soldado en la vida interior del ser humano, en la mente, en la voluntad y en los afectos del ser humano. Esa centinela que cuida mi vida, que cuida mi corazón. Ahora los resultados van a ser bien interesantes, porque es allí cuando vamos a ver cuáles son los resultados que Dios tiene para mi vida. La paz de Dios. La paz de Dios va a ser nuestro guardián interior, va a ser nuestro centinela que cuidará todo nuestro ser. Esta paz de Dios muchas veces le damos la idea que la gente del mundo no puede entender, y es verdad, muchas veces la gente no lo puede entender, pero también se refiere a que la paz de Dios sobrepasa en mucho todos nuestros planes cuidadosos e ideas hábiles en cuanto a la solución de nuestras ansiedades. El Señor está diciendo que su paz va a estar por encima aún de los planes que yo pueda tener. La paz de Dios se levanta como un poderoso guardián en nuestra vida interior. Ese guardián que está por encima de nuestros planes y nuestras ideas. Esos planes que yo tengo son desechados porque el plan que Dios tiene para mí siempre será mejor. No importa qué circunstancias difíciles puedan desafiar nuestra fe. La paz basada en Cristo no puede ser quebrantada. La paz que se sustenta en el Señor no puede ser destruida. Con la ayuda de la omnipotente y protectora mano del Padre Celestial, ¿qué razón tenemos para estar temerosos e intranquilos? Lo que podemos hacer es mantenernos en nuestra mirada y nuestra fe puesta en el Señor, como nos dice este hermoso versículo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este capítulo 4 es considerado por muchos eruditos en la Biblia como el poder para el vivir cristiano. Es decir, que acá encontramos las herramientas para saber vivir conforme a la voluntad de Dios y salir victoriosos en su nombre. Es por esa razón que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces la paz de Dios cuidará nuestros corazones. Es reconfortarte saber que este es un trabajo compartido, un trabajo que Dios va a hacer en mí, pero que yo también debo hacer en mí. La paz de Dios que cuida nuestros corazones como también nosotros debemos cuidarlo. Y así lo leemos allá en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si Dios cuida nuestro corazón con la paz como un guardián que lo cuida y lo protege, también nosotros debemos cuidar nuestros corazones. También la paz de Dios cuidará nuestros pensamientos, no solamente el corazón, sino también que el pensamiento. La paz de Dios custodiará esos pensamientos que la ansiedad hacen destructivos, esos pensamientos que salen de control de nosotros. La paz de Dios los pondrá en orden cuando en oración se lo presentemos a Dios. Y es allí donde nos encontramos en segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esa es la idea del plan de Dios, de la paz de Dios para nuestras vidas. Y ya para finalizar, ya para ir llegando al final de esta hermosa palabra que el Señor tiene para tu vida y para mi vida, vamos a ver algunas consideraciones que son necesarias para encontrar la paz del Señor y vivir fuera de la ansiedad y no ser dominados por la ansiedad.
En primer lugar, debemos estar basando esta idea en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, que es un lugar, es una porción de la palabra del Señor donde Jesús nos enseña cómo se puede vencer la ansiedad. En primer lugar, tenga una actitud de fe ante la vida, según el versículo 5. Esto está basado en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. En primer lugar, entonces, tenga una actitud de fe ante la vida. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. En la palabra del Señor aquí Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos porque Dios tiene el control de todas las cosas. Eso tampoco quiere decir que yo no voy a dejar de trabajar. No, estamos diciendo que yo debo ocuparme de las cosas y poner la mira en las cosas de arriba, de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces tenga una actitud de fe frente a la vida. En segundo lugar, confíe en que Dios conoce todas sus necesidades. Versículo 32, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Es decir, Dios conoce la más mínima necesidad que yo pueda tener. Entonces debo dejarlo todo en las manos del Señor. Tercero, ponga a Dios en el primer lugar de su vida. El versículo 33 nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios. Qué interesante palabra, porque muchas veces lo que está en primer lugar son nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros ídolos terrenales. Ponga en primer lugar a Dios. En cuarto lugar, crea que Dios proveerá lo necesario para usted y los suyos. Versículo 33, y todas estas cosas le serán añadidas. Dios va a añadir la bendición y la necesidad que usted y yo necesitamos. Y en quinto lugar, evite especular con el futuro. Versículo 34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Muchas veces nosotros estamos más preocupados por lo que no ha pasado que por lo que aún está pasando. La ansiedad nos lleva a vivir preocupándonos por lo que no tenemos y por lo que no ha pasado. Eso es básicamente uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la vida. Por lo que no ha pasado. Debemos vivir agradecidos a Dios y pensando siempre en buscar la presencia del Señor. Debemos vivir un día a la vez, sin descuidar también nuestras responsabilidades, sin descuidar lo que nosotros debemos darle a nuestro Dios, darle el primer lugar a Él. No permitas que el afán carcoma la paz que Dios ha puesto en nosotros, la cual cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos como ese vigilante, como ese centinela, porque Él está por encima de todas las cosas. Y quiero finalizar ya con estos 3 versículos que nos dicen, porque muchas veces nosotros estamos preocupados por las cosas que desconocemos, por aquellos que la Biblia no dice, pero que muchos especulan que cuándo vendrá el Señor, que vendrá tal día, que si la Biblia no lo dice, hermanos, fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Si la Biblia no lo dice, la palabra del Señor le dice esto: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Si la Biblia no lo dice, amado hermano, amado amigo, no lo busque allí y déjeselo al Señor, porque eso está en las manos del Señor. Por eso 1 Pedro 5:7 nos dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios está a mi lado, Dios está a tu lado para cuidarnos, para protegernos, para animarnos, porque nosotros somos los más importantes de su creación. Y finalizamos con este versículo, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted es un llamado de Dios, si su vida le pertenece de Dios, si usted abrió su corazón para que Jesús entrara en él, ahora usted le pertenece a Dios, y todas las cosas que sucedan en su vida, aun cuando sean malas, aun cuando sean tristes, aun cuando sean dolorosas, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, hermanos, amigos, dejemos la ansiedad a un lado. No más ansiedad. Dejemos todo en las manos del Señor para que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se haga como Él quiere. Vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias a Él. Señor y Dios y Padre Celestial, en tus manos pongo mi vida.
En tus manos, Señor, en este momento yo pongo todas mis ansiedades, todas mis preocupaciones, todos mis afanes. Hoy, Señor, yo decido dejarlos en tus manos. Porque tú me dices en tu palabra, y acabo, Señor, de ver a través de esta predicación que tú me enseñas que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que tu paz, Señor, estará en mi corazón como un guardián para cuidarme, protegerme de todo peligro y de todo mal. Pongo en tus manos mis ansiedades, mis problemas mis dificultades, y quiero solamente poner mi mirada en ti, para que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un hermoso y feliz domingo. Dios te guarde.